Los discípulos y apóstoles de Jesús ciertamente no tuvieron vidas fáciles, y sus muertes fueron todo menos pacíficas. Las antiguas tradiciones que detallan las muertes de los apóstoles de Jesús, a pesar de sus diferencias, concuerdan casi unánimemente en que encontraron fines trágicos. De hecho, cualquiera que busque descubrir cómo murió cada apóstol se encontraría con relatos horribles. Cada historia es más espantosa que la anterior, con diversos relatos de crucifixión, lapidación, desollamiento, golpes, decapitación y más. En este video, aprenderás todo lo que se sabe sobre cómo encontraron su fin los 12 discípulos y apóstoles de Jesús. También incluiré en esta lista al apóstol Matías, quien sucedió a Judas Iscariote en el grupo de los 12 apóstoles, y a Pablo, el último de los apóstoles de la Biblia. Antes de discutir específicamente la muerte de cada uno de los discípulos y apóstoles de Jesús, primero necesitamos reconocer que, con excepción de 2 de ellos, la Biblia no proporciona más detalles sobre cómo murieron los otros apóstoles. Por lo tanto, todo lo que sabemos sobre este tema proviene de antiguas tradiciones cristianas. Algunas de estas tradiciones fueron registradas en escritos que datan de un periodo poco después de la era apostólica. Algunas tradiciones están bien documentadas y se pueden encontrar en obras escritas por antiguos historiadores y padres de la Iglesia, pero otras no son muy confiables y simplemente parecen ser leyendas de los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, es importante entender que tanto las tradiciones más confiables como las más oscuras nunca pueden equipararse con el texto bíblico. Sí, las antiguas tradiciones cristianas son intrigantes y a menudo muy útiles para ayudarnos a comprender los eventos y el contexto histórico de los primeros años de la Iglesia primitiva, pero estas tradiciones no son la Biblia. Además, discutir cómo murieron los apóstoles de Jesús no es tarea fácil porque estas antiguas tradiciones ofrecen diferentes versiones de sus muertes, y los relatos a menudo confunden e entremezclan hechos y personajes históricos. Pero aquí me esforzaré por mantener la mayor distinción posible en este aspecto, y lo haré basándome en lo que es más ampliamente aceptado dentro de la teología histórica. Santiago, hijo de Zebedeo, tiene la distinción de ser el único apóstol cuya muerte está documentada en el Nuevo Testamento, además, por supuesto, de Judas Iscariote, el discípulo traidor. Por lo tanto, de todos los relatos que detallan las muertes de los apóstoles, este es el que podemos confiar plenamente. Santiago, hijo de Zebedeo, y también hermano del apóstol Juan, fue el primero entre los apóstoles en ser martirizado. Esto sucedió durante la persecución judía contra los primeros cristianos, instigada por el rey Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Por lo tanto, el primer gobernante en perseguir a los cristianos en la iglesia primitiva fue el nieto del rey que intentó matar al recién nacido Jesús ordenando la masacre de niños en Belén y sobrino del gobernante que decapitó al profeta, Juan el Bautista, y que también jugó un papel en la condena de Jesucristo. En el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, leemos que Herodes Agripa extendió sus manos para afligir a los cristianos. Fue en este contexto que mató al apóstol Santiago con la espada y también encarceló al apóstol Pedro. La violencia de Herodes contra los cristianos complació a los líderes judíos de esa época, y el apóstol Pedro se salvó de la muerte solo porque el Señor lo liberó milagrosamente de la prisión a través de un ángel. La muerte de Santiago ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo, y el hecho de que muriera por la espada probablemente indica que fue decapitado. Según algunas tradiciones, el apóstol Andrés, hermano de Pedro, fue asesinado en Grecia en la provincia romana de Acaya, más específicamente en Patras, después de evangelizar a la esposa del procónsul local. Murió crucificado en una cruz en forma de X, ya que no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús. Sin embargo, antes de su crucifixión, Andrés sufrió una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Debido a esta tradición, este diseño de cruz se conoce como la Cruz de San Andrés. Los relatos que detallan la muerte del apóstol Felipe son bastante confusos, particularmente porque estas historias parecen confundir al apóstol Felipe con el evangelista Felipe, diácono de la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, algunas tradiciones dicen que fue crucificado, otros que fue lapidado, algunos dicen que fue lapidado y crucificado, y otros afirman que fue colgado. Incluso hay una tradición que afirma que murió de causas naturales. Sin embargo, la tradición más renombrada sobre la muerte de Felipe sugiere que dedicó su ministerio a predicar el Evangelio en Asia Menor y terminó siendo asesinado en la región de Frigia por crucifixión y lapidación.
El apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael, es uno de los discípulos más misteriosos de Jesús, ya que prácticamente no hay fuentes confiables sobre su vida después del ministerio terrenal de Jesús. Algunas tradiciones, sin embargo, afirman que después de dedicar su vida a difundir el Evangelio en varias regiones, fue desollado vivo. Otros informan que, además de ser desollado, Bartolomé también fue crucificado, mientras que algunas versiones sugieren que fue azotado hasta la muerte o decapitado. Hay muchas especulaciones sobre el final de la vida del apóstol Tomás basadas en leyendas y antiguas tradiciones. Algunas de estas tradiciones afirman que Tomás fue misionero en las regiones de Siria e India y que su muerte ocurrió en el sur de India cuando supuestamente fue empalado con lanzas por seguidores de religiones locales. Algunas tradiciones cristianas sugieren que Simón el Celote fue martirizado en una edad muy avanzada durante el reinado del emperador Trajano. Sin embargo, como ocurre con los otros apóstoles, hay diferentes versiones sobre su muerte. Algunos dicen que fue crucificado, otros sugieren que fue quemado vivo y otros afirman que fue aserrado por la mitad. Según algunas tradiciones, Judas Tadeo fue un gran misionero que evangelizó diversas regiones del Imperio Romano hasta que fue martirizado. También hay diferentes versiones sobre su muerte, que sugieren que fue asesinado con golpes de lanza, golpeado hasta la muerte o que le cortaron la cabeza con hachazos. Curiosamente, algunas cuentas antiguas relacionaron las muertes de Judas Tadeo y Simón el Celote, afirmando que ambos apóstoles fueron golpeados hasta la muerte con golpes de hacha por una multitud liderada por sacerdotes paganos en Mesopotamia. Mateo fue el apóstol que trabajó como recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús. Hay muchas cuentas sobre el posible martirio de Mateo, incluso una tradición que afirma que murió de causas naturales. Sin embargo, la versión más comúnmente aceptada de la muerte del apóstol Mateo es que fue asesinado en Etiopía, probablemente por una espada. Existe una confusión significativa en torno a la muerte del apóstol Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. De hecho, algunas tradiciones confunden erróneamente a este Santiago con el Santiago que escribió una de las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, considerando las tradiciones que diferencian claramente a Santiago, hijo de Alfeo, de cualquier otro personaje bíblico con el mismo nombre, hay cuentas antiguas que sugieren que predicó el Evangelio en partes de Egipto y fue crucificado allí. De todos los relatos en la tradición cristiana sobre las muertes de los apóstoles, el más conocido es el de apóstol Pedro. Los escritos de los padres de la Iglesia afirmaron que Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 68 después de Cristo durante la persecución instigada por el emperador Nerón. De hecho, la ejecución de Pedro supuestamente tuvo lugar en un lugar conocido como el Circo de Nerón. La tradición sostiene que Pedro estaba destinado a ser crucificado de la manera convencional, pero se negó a morir de la misma manera que su gran maestro, el Señor Jesucristo. Como tal, pidió a los romanos que lo crucificaran boca abajo. Juan fue el último de los apóstoles de Jesús en fallecer. Según la tradición, fue gravemente perseguido y torturado. Incluso hay un antiguo relato que afirma que fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió. Más tarde, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió revelaciones del Señor que están registradas en el libro del Apocalipsis. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan fue liberado de Patmos y viajó a Éfeso, donde vivió hasta una edad muy avanzada y murió de causas naturales. Judas fue el primero de los 12 discípulos en fallecer. Sin embargo, a diferencia de los demás, no fue martirizado por el nombre de Jesús, más bien, fue el que traicionó al Señor. Después de traicionar a Jesús y entregarlo por 30 monedas de plata, Judas Iscariote intentó devolver la plata a los sacerdotes, pero estos se negaron a aceptarla. Mateo registra que después de esto, Judas Iscariote fue a ahorcarse. Lucas, en el libro de los Hechos, detalla la muerte horrenda y espantosa del discípulo traidor, diciendo que se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Parece que el cuerpo de Judas permaneció colgado en el lugar de la ejecución hasta que finalmente se partió por la mitad. Matías fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote entre los 12 apóstoles. Algunas tradiciones dicen que ministró en Etiopía, luego procedió a la región del Cáucaso, donde supuestamente fue crucificado. Otras tradiciones sugieren que fue decapitado por judíos en Judea, y otras afirman que murió de causas naturales en Jerusalén a una edad avanzada. Pablo fue el último de los apóstoles, no fue parte de los 12, pero fue elegido por el Cristo resucitado para ser el apóstol de los gentiles.
Al igual que la tradición sobre la muerte de Pedro, se considera confiable el relato de la muerte de Pablo. Según los registros, Pablo fue decapitado en Roma durante el reinado del emperador Nerón alrededor del año 67 después de Cristo, la misma persecución que llevó al martirio de Pedro. La segunda carta de Pablo a Timoteo refleja sus momentos finales antes del martirio. En conclusión, más importante y significativo que saber cómo murieron los apóstoles de Jesús es entender que dedicaron sus vidas a la causa del Evangelio. Fueron verdaderos seguidores de Cristo. El Señor Jesús habló a menudo sobre el costo del discipulado durante su ministerio terrenal, y estos hombres estuvieron dispuestos a pagar ese precio. Sacrificaron su bienestar y renunciaron a sus propias vidas, no para que sus nombres fueran recordados en la historia, sino para que el nombre de Jesucristo fuera exaltado entre todas las tribus, lenguas y naciones. Si has disfrutado aprendiendo sobre las muertes de los apóstoles de Jesús, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir tus pensamientos en los comentarios.